Él estaba allí con su uniforme verde limpiando el suelo cuando el jefe millonario gritó riéndose: «Arregla mi coche y es tuyo». Nadie esperaba lo que pasó después. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal. Y comenta desde dónde nos estás viendo. La verdad te va a impactar. Y vamos con nuestra historia. El sol de la mañana entraba por los amplios ventanales del aparcamiento subterráneo de Premium Motors, la concesionaria de coches de lujo más exclusiva de Madrid. Era un espacio impecable, con suelo de mármol blanco reluciente que reflejaba las luces LED del techo como si fuera un espejo. Los coches aparcados allí valían más que la mayoría de las casas en las afueras de la ciudad. Ferraris rojos como sangre, Lamborghinis amarillos brillantes, Porsches negros con acabados de cromo que parecían salidos directamente de una película de Hollywood. El olor a cera de coches caros y ambientador premium flotaba en el aire, mezclado con ese aroma particular del cuero italiano que solo los ricos conocen bien. Roberto Almeida pasaba la mopa húmeda por el suelo con movimientos precisos y metódicos. Tenía 56 años, el pelo gris peinado hacia atrás, unas manos grandes y callosas que contaban historias de trabajo duro y una espalda ligeramente encorvada por años de esfuerzo físico. Su uniforme verde oscuro estaba impecable, planchado con cuidado cada mañana antes de salir de su pequeño apartamento en Vallecas. Las botas de goma negras chirriaban levemente contra el mármol mientras trabajaba. Sus ojos castaños, aunque cansados, mantenían una dignidad silenciosa que ninguna humillación había logrado arrebatarle del todo. Eran las 9 de la mañana de un martes cualquiera y Roberto ya llevaba 3 horas trabajando. Había limpiado el vestíbulo principal, los baños ejecutivos y ahora estaba en su tercera pasada por el aparcamiento. Conocía cada mancha de aceite, cada marca de neumático, cada rincón de aquel lugar que se había convertido en su rutina durante los últimos 4 años. 4 largos años en los que había sido invisible para la mayoría, solo un hombre más con una mopa, alguien que existía apenas en la periferia de la vida de los demás. El ascensor ejecutivo se abrió con un suave tintineo metálico y de él salió Marcio Tavares como un tornado de arrogancia y colonia cara. 42 años, bronceado artificial perfecto, pelo negro engominado hacia atrás, traje verde de Armani que costaba más que el salario anual de Roberto, corbata de seda italiana roja, zapatos Oxford marrones pulidos hasta brillar como espejos, y un reloj Rolex Daytona en la muñeca que valía lo mismo que un coche deportivo de gama media. Llevaba el móvil pegado a la oreja, hablando a gritos, como si quisiera que todo el edificio escuchara sus importantes negociaciones empresariales. «No, no y no», gritaba al teléfono mientras caminaba directamente hacia donde Roberto estaba trabajando. «Si no pueden reparar un Maserati, entonces son unos incompetentes. Les pago una fortuna a esos mecánicos y me dicen que no saben cuál es el problema. Es inaceptable». Roberto se hizo a un lado, sosteniendo la mopa con ambas manos, intentando no interrumpir el paso del jefe. Pero Marcio, como siempre hacía, se posicionó exactamente en el lugar donde Roberto estaba limpiando. Era deliberado, Roberto lo sabía. El patrón disfrutaba de estos pequeños juegos de poder, de recordarle a la gente quién mandaba allí mediante humillaciones cotidianas tan sutiles que nadie podría acusarlo directamente de maltrato. «Disculpe, señor Tavares», dijo Roberto en voz baja, con ese tono respetuoso que había aprendido a usar para sobrevivir. «Solo necesito...». Marcio le hizo un gesto brusco con la mano para que se callara, sin siquiera mirarlo. «Espera», le dijo a la persona al otro lado del teléfono, bajando el móvil un momento. Entonces miró a Roberto como si acabara de notar una cucaracha en su inmaculado suelo de mármol. «El personal de limpieza quiere interrumpir una llamada de negocios importante. ¿Puedes creerlo?». Desde el otro extremo del aparcamiento, varios empleados se habían detenido a observar.
Juliana, la recepcionista de 28 años, con su uniforme corporativo impecable y cola de caballo rubia, intercambió una mirada incómoda con Fernando, el contador de 35 años que siempre intentaba mantenerse al margen de los dramas laborales. Diago, el joven mecánico aprendiz de 22 años que trabajaba en el taller del sótano, había subido precisamente en ese momento para recoger unas llaves y se quedó paralizado al ver la escena. Todos conocían ese espectáculo. Lo habían visto antes. Marcio Tavares tenía un patrón. Elegía a un empleado, generalmente el más vulnerable, y lo usaba como ejemplo de su autoridad delante de otros. Era su forma retorcida de mantener a todos bajo control, de recordarles que él tenía el poder de hacer sus vidas miserables con un chasquido de dedos. «Robertito», dijo Marcio, usando ese diminutivo condescendiente que hacía que algo se retorciera en el estómago de Roberto cada vez que lo escuchaba. «¿No tienes un armario de limpieza donde esconderte, o vas a quedarte ahí plantado mirándome trabajar?» «Solo estoy terminando aquí, señor», respondió Roberto manteniendo la voz firme pero respetuosa. «Enseguida me aparto». Marcio rió, pero fue una risa calculada, fría, diseñada para humillar. «¿Sabéis qué, chicos?», dijo dirigiéndose a los empleados que observaban, alzando la voz para asegurarse de que todos le escucharan. «¿Veis ese Maserati cuatroporte negro de ahí?», señaló con un gesto amplio hacia un coche negro reluciente aparcado en la plaza VIP, justo bajo un foco que lo hacía brillar como una joya. 130.000 euros, motor V6 biturbo, 330 caballos de pura potencia italiana, una máquina perfecta. Roberto continuó limpiando, intentando ignorar la situación, pero sabía que Marcio no había terminado. Nunca terminaba hasta haber extraído cada gota de humillación posible. «El problema», continuó Marcio, paseándose como un actor en un escenario, disfrutando de la atención, «es que tiene un ruidito extraño en el motor, un maldito ruido que ningún mecánico ha conseguido identificar. Lo he llevado a 3 talleres diferentes, todos especializados en coches italianos de lujo. Tipos que cobran 200 euros la hora solo por mirar el coche, y todos me dicen lo mismo. No saben qué es». Juliana preguntó, más por educación que por interés real. «¿Y qué va a hacer, señor Tavares?» «Buena pregunta, Juliana», respondió Marcio, y su sonrisa se volvió más maliciosa, más cruel. «Porque verás, resulta que tengo aquí a un experto, un especialista en limpieza que quizás sepa más sobre coches que mecánicos profesionales con certificaciones y años de experiencia». Roberto sintió que se le helaba la sangre. Sabía exactamente a dónde iba esto, y no había forma de escapar sin quedar como un cobarde delante de todos sus compañeros. «¡Robertito!», exclamó Marcio, girándose hacia él con los brazos abiertos como si fuera a abrazarlo. «Tú entiendes de coches, ¿verdad? Quiero decir, los limpias todos los días. Seguro que has aprendido algo, ¿no?» «Señor Tavares, yo solo me encargo de la limpieza», dijo Roberto, sintiendo todas las miradas clavadas en él. «No seas modesto, hombre», Marcio interrumpió, aplaudiendo lentamente como si estuviera en una obra de teatro. «Apuesto a que sabes más de lo que aparentas. De hecho», hizo una pausa dramática, mirando alrededor para asegurarse de que todos estaban prestando atención. El aparcamiento se había quedado en completo silencio. Hasta los sonidos de la calle parecían haberse desvanecido. «Voy a hacerte una propuesta que no podrás rechazar», dijo Marcio, caminando lentamente hacia el Maserati. Acarició el capó negro con la palma de la mano, dejando que el suspenso creciera. «Si tú consigues descubrir qué problema tiene mi coche y lo arreglas, te lo regalo». Un murmullo recorrió el pequeño grupo de empleados. Fernando soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma. Tiago abrió los ojos como platos. Juliana suspiró, sabiendo que esto no iba a terminar bien. «¿Está hablando en serio?», preguntó Roberto, y por primera vez en 4 años, su voz sonó más firme, menos sumisa de lo habitual. «Completamente en serio»,
respondió Marcio, sacando las llaves del coche del bolsillo de su pantalón y haciéndolas tintinear en el aire. Mi Maserati de 130.000 euros contra, no sé, tu dignidad. Si no consigues arreglarlo, además de seguir siendo el fregasuelos que siempre has sido, admitirás delante de todo el mundo que no eres más que un soñador que se cree mejor de lo que es. El silencio se volvió denso, pesado. Juliana miró a Roberto con pena. Fernando negó con la cabeza discretamente, como diciéndole que no cayera en la trampa. Tiago parecía dividido entre la curiosidad y la preocupación. ¿Y si lo consigo?, preguntó Roberto, y esta vez algo en su tono hizo que Marcio parpadeara sorprendido. «¿Perdona?», dijo Marcio, claramente no esperando esa respuesta. «He dicho», Roberto repitió, y ahora había dejado la mopa apoyada contra la pared, de pie con la espalda recta, mirando directamente a los ojos de su jefe. «¿Qué pasa si lo consigo?». Marcio rió más fuerte, pero esta vez la risa sonó un poco forzada, un poco menos segura. «Si consigues arreglarlo, cosa que es absolutamente imposible, el coche es tuyo, pero tiene que ser una reparación de verdad, nada de chapuzas. Tiene que funcionar perfectamente y lo llevaré a un taller oficial para que confirmen que el trabajo está bien hecho». Fernando susurró a Juliana. «Roberto se ha vuelto loco. ¿Cómo va a arreglar un coche que ni siquiera mecánicos especializados han podido?». Roberto miró el Maserati, luego a Marcio, luego a sus compañeros que lo observaban con una mezcla de pena, curiosidad y preocupación. 4 años limpiando ese aparcamiento, 4 años tragándose la humillación, 4 años fingiendo que no le dolía, 4 años siendo invisible. Algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. «Acepto», dijo. Su voz clara, decidida, firme, sin titubeos. Marcio parpadeó varias veces, genuinamente sorprendido. «¿Aceptas?». «Acepto, sí, pero voy a necesitar 3 días». «¿3 días?». Marcio rió de nuevo, pero el sonido era nervioso ahora. «Robertito, mecánicos profesionales han tenido semanas y no han conseguido nada. ¿Crees que vas a conseguirlo en 3 días?». «Quizás lo consiga, quizás no», respondió Roberto con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Pero usted ha hecho la propuesta. Yo la he aceptado. 3 días». Fernando murmuró en voz baja a Juliana. «Esto van a acabar mal, muy mal». Marcio se quedó varios segundos sin saber qué decir. La propuesta había sido hecha para humillar a Roberto, no para crear un desafío real. Pero ahora, con todos los empleados mirando, no podía echarse atrás sin parecer débil, sin perder esa imagen de hombre poderoso que tanto cuidaba. «Vale», dijo finalmente, intentando recuperar el control de la situación. 3 días entonces. Pero cuando falles, y vas a fallar, quiero que admitas delante de todo el mundo que has intentado hacerte el listo y te ha salido mal. Y cuando lo consiga», Roberto preguntó, y había algo nuevo en su mirada, algo que Marcio no había visto nunca antes. «¿Me dará las llaves delante de todo el mundo también?». El grupo de empleados se quedó en completo silencio. Nadie había visto nunca a Roberto enfrentarse a Marcio de esa manera. Era como si el fregasuelos tímido hubiera desaparecido, y en su lugar hubiera aparecido un hombre completamente diferente. Alguien con una confianza que nadie sabía que existía. Marcio extendió la mano hacia Roberto. «Trato hecho. 3 días». Cuando se estrecharon las manos, Roberto apretó con una firmeza que hizo que Marcio sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo. Duda. Una duda pequeña pero persistente que se instaló en su estómago como una piedra fría. Juliana le susurró a Tiago. «¿Crees que Roberto sabe algo que nosotros no sabemos?». Tiago respondió en voz baja. «No lo sé, pero sea lo que sea, los próximos 3 días van a ser interesantes». Marcio guardó las llaves en su bolsillo y se alejó, hablando alto por teléfono de nuevo, intentando volver a la normalidad, pero de vez en cuando miraba por encima del hombro hacia Roberto,
que había vuelto a su trabajo de limpieza como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. Había algo diferente en la forma en que Roberto sostenía la mopa ahora, una firmeza, una determinación que no estaba ahí antes. Y cuando pasó cerca del Maserati, se detuvo por unos segundos, mirando el coche con una expresión que Marcio no pudo descifrar desde la distancia. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero lo que nadie en ese aparcamiento imaginaba era que Roberto Almeida guardaba un secreto. Un secreto que había mantenido enterrado durante 4 largos años. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo. El resto del día pasó con los empleados cuchicheando por los pasillos. La apuesta se había extendido como la pólvora por toda la empresa. En la sala de descanso, en los baños, en el taller, en las oficinas, todos hablaban de lo mismo. Roberto había aceptado el desafío imposible de Marcio Tavares. «Está loco», decía Carmen, la vendedora de la planta baja, mientras tomaba café con sus compañeros. «¿Cómo va a arreglar un Maserati? Ni siquiera es mecánico». «Pobre hombre», añadía Miguel, el supervisor de ventas. «Marcio lo va a humillar todavía más cuando fracase, y lo va a hacer delante de todos». Pero Juliana, que había visto algo diferente en los ojos de Roberto esa mañana, no estaba tan segura. «No lo sé», dijo pensativa, removiendo su café. Había algo en la forma en que Roberto aceptó, como si supiera algo. Fernando, siempre el más pragmático, negó con la cabeza. «Juliana, seamos realistas. Roberto es un buen hombre, trabajador, honesto, pero es un fregasuelos. Los Maserati son máquinas complejas que requieren conocimientos técnicos especializados. Esto va a terminar en desastre». Mientras tanto, en el aparcamiento subterráneo, Roberto había terminado su turno de limpieza. Eran las 6 de la tarde y la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. El lugar estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. Las luces LED proyectaban sombras largas entre los coches de lujo aparcados. Roberto se acercó al Maserati cuatroporte negro. Se quedó allí de pie, mirándolo durante largos minutos, con las manos en los bolsillos de su uniforme verde. Había algo casi nostálgico en su mirada, como si estuviera viendo un viejo amigo después de muchos años. Tiago, que había bajado al aparcamiento para guardar unas herramientas, vio a Roberto y se acercó con curiosidad. El joven mecánico había empezado a trabajar en Premium Motors hacía solo 6 meses, pero desde el principio había sentido respeto por Roberto. Mientras otros trataban al fregasuelos como invisible, Tiago siempre lo saludaba, siempre le preguntaba cómo estaba. «Roberto», dijo Tiago suavemente para no asustarlo. «¿Estás bien?» Roberto se giró y sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de recuerdos. «Sí, Tiago, solo estaba recordando». «¿Recordando qué?» Roberto suspiró profundamente mirando de nuevo al Maserati. «Hace mucho tiempo trabajé con coches como este, muchos coches como este». Tiago frunció el ceño, confundido. «¿Cómo fregasuelos?» «No», Roberto negó con la cabeza lentamente. «Como mecánico, como propietario de mi propio taller especializado en coches italianos de alta gama». El joven se quedó paralizado, sin saber si Roberto estaba bromeando o hablando en serio. «¿Qué? ¿De verdad?» Roberto asintió, y por primera vez en 4 años habló de su pasado. Las palabras salieron lentas al principio, como un grifo oxidado que finalmente se abre después de años cerrado. Taller Almeida Motorsport, en Pozuelo de Alarcón. Teníamos 12 empleados, equipos de última generación, clientes de toda España y Portugal. Yo era conocido como uno de los mejores especialistas en Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo. Si tenías un problema con un coche italiano de lujo, venías a verme. Tiago se sentó en el capó de un coche cercano, completamente absorto. ¿Qué pasó? La expresión de Roberto se ensombreció.
la crisis económica del 2012. Muchos de nuestros clientes eran empresarios, inversores, gente con dinero. Cuando la economía se desplomó, dejaron de venir. Los coches de lujo fueron lo primero que abandonaron. Durante meses intenté mantener el taller abierto, pedí préstamos, vendí todo lo que tenía de valor. Y no fue suficiente. Tuve que cerrar. Perdí el taller, perdí mi casa porque la había hipotecado para intentar salvar el negocio. Perdí mis ahorros. Mi mujer, Elena, no pudo soportar la presión. Se fue. Me dejó solo con las deudas y los recuerdos. Roberto hizo una pausa, la voz quebrándose ligeramente. Durante un año estuve sin trabajo, un hombre de 52 años, sobrecalificado para la mayoría de empleos, con deudas por todas partes. Nadie quería contratarme como mecánico porque pensaban que estaba acabado, que había perdido mi toque. Entonces, ¿cómo acabaste aquí? Necesitaba dinero, cualquier dinero. Vi el anuncio de Premium Motors buscando personal de limpieza. No pedían experiencia, no pedían referencias, solo necesitaban a alguien dispuesto a limpiar. Así que guardé mi orgullo en una caja, me puse un uniforme verde y empecé de nuevo desde abajo. Tiago procesaba la información, intentando conectar al hombre que tenía delante con la historia que acababa de escuchar. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no le contaste a nadie que eras mecánico? Roberto sonrió con amargura. ¿Quién me habría creído? Un fregasuelos diciendo que solía ser propietario de un taller especializado en coches de lujo. Habrían pensado que estaba loco o que era un mentiroso. Además, añadió más suavemente, después de perderlo todo, no estaba seguro de si todavía podía hacerlo. Han pasado 4 años desde que trabajé en un motor. Quizás perdí mi habilidad, quizás Marcio tiene razón y soy solo un soñador. Entonces, ¿por qué aceptaste la apuesta? Roberto miró a Tiago directamente a los ojos. Porque estoy cansado, chico, cansado de ser invisible, cansado de que me traten como si no valiera nada, cansado de esconder quién soy realmente. Si voy a fallar, al menos fallaré intentándolo, al menos fallaré siendo yo mismo. En ese momento, algo cambió en el aire del aparcamiento. Era como si Roberto se hubiera quitado una máscara pesada que había llevado durante años. Se enderezó, los hombros hacia atrás, la cabeza alta. Además, añadió con una pequeña sonrisa, reconocí el problema del Maserati en cuanto Marcio lo describió. Tiago saltó del capó del coche. ¿En serio? ¿Sabes qué le pasa? Claro que lo sé. Es un problema común en los 4x de esa generación. Los mecánicos que lo revisaron probablemente buscaron en los lugares equivocados. Buscaron problemas complejos cuando la solución es relativamente simple si sabes dónde mirar. ¿Y dónde está el problema? Roberto sonrió. Mañana lo verás, pero ahora necesito ir a casa a buscar algo. Esa noche, Roberto volvió a su pequeño apartamento en Vallecas. Era un lugar modesto, un estudio de 40 metros cuadrados en un edificio antiguo. Las paredes estaban desnudas, excepto por una fotografía enmarcada de tiempos mejores. Roberto delante de su taller, más joven, sonriente, lleno de esperanza. Fue directamente al armario del dormitorio y sacó una caja de cartón del fondo, cubierta de polvo. La puso sobre la cama y la abrió lentamente, como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo. Dentro había herramientas especializadas, manuales técnicos en italiano, fotografías de coches que había reparado, certificados de formación de fabricantes italianos, cartas de agradecimiento de clientes satisfechos. Tocó cada objeto con reverencia, dejando que los recuerdos fluyeran. Había jurado que nunca volvería a abrir esa caja, que ese capítulo de su vida estaba cerrado. Pero ahora, por primera vez en 4 años, sintió algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, Roberto llegó a Premium Motors 2 horas antes de su turno habitual. Eran las 6 de la mañana y el edificio estaba prácticamente vacío.
Llevaba una bolsa con sus herramientas personales, las que había logrado conservar después de perderlo todo. En el aparcamiento se acercó al Maserati. Marcio había dejado las llaves en recepción con una nota sarcástica. Para el próximo mecánico estrella, que tengas suerte, la vas a necesitar. Roberto abrió el capó del coche y durante los siguientes 30 minutos simplemente observó. No tocó nada, solo miró, escuchó, olió. Era como leer un libro en un idioma que había olvidado, pero que lentamente volvía a recordar. Tiago llegó a las 7 y encontró a Roberto con la cabeza metida en el motor, sus manos moviéndose con una precisión y confianza que el joven nunca había visto en un mecánico. «Buenos días, maestro», dijo Tiago con una sonrisa. Roberto levantó la cabeza y sonrió. «Buenos días, chico. ¿Quieres aprender algo?». Durante las siguientes 2 horas, Roberto trabajó en el Maserati mientras Tiago observaba fascinado. Cada movimiento era deliberado, profesional. Roberto explicaba cada paso, cada decisión, compartiendo décadas de conocimiento acumulado. «¿Ves esto?», decía Roberto señalando un componente del motor. «Este es el sensor de presión del turbo. En los 4x de esta generación tiende a desajustarse ligeramente. No es un fallo completo, solo un desajuste mínimo que causa ese ruido que Marcio describió. La mayoría de los mecánicos no lo reconocen porque buscan problemas más obvios. ¿Y por qué los mecánicos del taller oficial no lo encontraron? Porque probablemente revisaron el turbo en sí, no el sensor de presión. Es un error común». También, Roberto señaló otra área. Hay un problema secundario con la válvula de recirculación de gases. Está parcialmente obstruida, no causa problemas inmediatos, pero en 6 meses podría causar daños serios al motor. A las 9 de la mañana, cuando los primeros empleados empezaron a llegar, corrió la voz de que Roberto estaba trabajando en el Maserati de Marcio. Pronto se había formado un pequeño grupo de curiosos observando desde una distancia respetuosa. Juliana bajó con café para Roberto y Tiago. «¿Cómo va?», preguntó suavemente. «Va bien», respondió Roberto, limpiándose las manos con un trapo. «Muy bien, de hecho». Fernando llegó con su maletín y se quedó mirando la escena con incredulidad. «Roberto sabe lo que está haciendo. Sabe exactamente lo que está haciendo», respondió Tiago con orgullo en la voz. «Es increíble. Deberían ver cómo trabaja». A mediodía, Marcio bajó al aparcamiento. Había estado en reuniones toda la mañana y acababa de enterarse de que Roberto realmente estaba trabajando en su coche. Llegó con su habitual aire de superioridad, pero había algo diferente en su paso, una ligera vacilación. Bueno, dijo en voz alta, haciendo que todos se giraran. «El fregasuelos, jugando a ser mecánico. ¿Cómo va tu proyectito, Robertito?». Roberto salió de debajo del coche, de pie, mirando a Marcio con calma. Tenía manchas de aceite en el uniforme, pero había una dignidad en su postura que no estaba ahí el día anterior. «Va según lo planeado, señor Tavares. Debería estar terminado mañana por la mañana». Marcio rió, pero sonó forzado. «¿Mañana? ¿Y qué has encontrado? ¿Cuál es el gran diagnóstico del experto?». «Sensor de presión del turbo compresor desajustado y válvula de recirculación de gases parcialmente obstruida», respondió Roberto sin dudar. «También he encontrado que el sistema de refrigeración necesita una limpieza profunda, aunque eso no estaba causando el ruido que usted describió». El grupo de empleados observaba en silencio. Las palabras de Roberto sonaban técnicas, profesionales, nada que ver con un simple fregasuelos. Marcio frunció el ceño. «¿Sensor de presión?». Los mecánicos del taller oficial revisaron el turbo completamente. Revisaron el turbo, sí, pero no el sensor de presión de forma específica. Es un error común. El sensor está funcionando, pero está ligeramente descalibrado. Suficiente para causar el ruido, no suficiente para activar ninguna luz de advertencia en el salpicadero.
Y supongo que tú puedes arreglarlo, dijo Marcio con sarcasmo. Ya lo estoy arreglando, respondió Roberto simplemente. Mañana a las 10 de la mañana su coche estará listo para prueba. Pero lo que iba a suceder en las próximas 24 horas dejaría a todos sin palabras. Porque Roberto Almeida no solo iba a arreglar ese Maserati, iba a demostrar algo mucho más importante. La mañana del tercer día amaneció con una tensión eléctrica en Premium Motors. Era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de la verdad. Los empleados llegaban más temprano de lo habitual, encontrando excusas para pasar por el aparcamiento subterráneo, queriendo ser testigos del desenlace de aquella apuesta imposible. Roberto había pasado la noche anterior en el taller, trabajando bajo las luces LED del aparcamiento. Tiago se había quedado con él hasta medianoche, observando maravillado cómo las manos expertas de Roberto desmontaban, limpiaban, calibraban y volvían a ensamblar cada componente del motor del Maserati con una precisión quirúrgica. Es como ver a un artista, había dicho Tiago, y Roberto había sonreído con ese tipo de sonrisa que solo viene cuando haces algo que realmente amas. A las 9:30 de la mañana, el aparcamiento estaba lleno de gente. No solo empleados de Premium Motors, sino también algunos clientes habituales que habían escuchado la historia y querían presenciar el momento. Incluso Carmen, la vendedora que había estado tan segura del fracaso de Roberto, estaba allí con los brazos cruzados, aunque ahora su expresión era más de curiosidad que de burla. El Maserati 4Porte estaba en el centro del aparcamiento, brillando bajo las luces como un actor esperando su momento en el escenario. Roberto estaba junto al coche, vestido con su uniforme verde de siempre, pero había algo diferente en él. Ya no era el hombre encorvado y tímido que limpiaba suelos tratando de ser invisible. Era alguien completamente diferente, la espalda recta, la cabeza alta, las manos firmes. Juliana se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Sea cual sea el resultado, Roberto, estoy orgullosa de ti. Has sido valiente. Gracias, Juliana, respondió él con una sonrisa genuina. Pero no va a hacer falta. El coche está perfecto. A las 10 en punto, el ascensor ejecutivo se abrió y salió Marcio Tavares. Llevaba un traje gris marengo que probablemente costaba 3.000 euros, una corbata de seda verde y esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Pero quienes lo conocían bien podían ver algo diferente en sus ojos: incertidumbre. Había pasado los últimos 2 días escuchando rumores sobre cómo Roberto trabajaba en su coche con profesionalidad y conocimiento. Había bajado varias veces a observar desde la distancia y lo que había visto lo había inquietado. Los movimientos de Roberto no eran los de un aficionado, eran los de alguien que sabía exactamente lo que hacía. «Buenos días a todos», dijo Marcio en voz alta, intentando sonar confiado. «Veo que tenemos un público para el gran momento». «Bien, bien. Robertito», se giró hacia Roberto. «¿Está listo mi coche o tenemos que empezar con las disculpas públicas que prometiste?» Roberto no respondió inmediatamente. En su lugar, caminó hacia el Maserati, abrió la puerta del conductor y sacó un sobre de papel. Se lo entregó a Marcio. «¿Qué es esto?», preguntó Marcio frunciendo el ceño. «Ábralo», dijo Roberto simplemente. Marcio abrió el sobre y sacó varios papeles. Había un informe técnico detallado, escrito a mano con letra clara y precisa, describiendo cada problema encontrado en el vehículo, cada reparación realizada, cada componente ajustado o reemplazado. Había fotografías de las piezas defectuosas, diagramas explicativos, incluso recomendaciones para el mantenimiento futuro. Fernando, que estaba cerca, se acercó para ver mejor. Esto es un informe profesional, como los que dan los talleres oficiales. Es mejor que los informes de los talleres oficiales, corrigió Tiago con orgullo en su voz. Lo vi hacerlo. Es increíblemente detallado. Marcio leía el informe y con cada línea que leía
Su expresión cambiaba. La arrogancia se desvanecía, reemplazada por algo que pocas personas habían visto en su rostro: respeto genuino. «Esto dice que encontraste 4 problemas diferentes», dijo Marcio, levantando la vista del papel. «No solo el ruido del motor». «Así es», confirmó Roberto. El sensor de presión del turbo era el problema principal, el que causaba el ruido, pero también había una válvula de recirculación parcialmente obstruida, un problema menor en el sistema de refrigeración, y descubrí que los inyectores necesitaban una limpieza profunda. En 6 meses, si no se hubieran corregido estos problemas secundarios, habría tenido averías mucho más serias y caras. El grupo de espectadores murmuraba entre sí. Aquello ya no parecía la humillación de un fregasuelos, parecía la consulta de un experto. «¿Y cómo sé que realmente funciona?», preguntó Marcio, aunque su tono había perdido toda la malicia anterior. «¿Cómo sé que no es solo palabrería técnica?». Roberto sonrió y señaló las llaves que estaban sobre el capó del coche. «Pruébelo usted mismo, señor Tavares». Marcio miró las llaves, luego a Roberto, luego al grupo de empleados que observaba en silencio expectante. Lentamente cogió las llaves, se sentó en el asiento del conductor del Maserati y cerró la puerta. El silencio en el aparcamiento era absoluto. Se podía escuchar una aguja caer. Giró la llave en el contacto. El motor arrancó con un ronroneo perfecto. No había ruido extraño. No había vibración inusual, solo el sonido suave y potente de un motor V6 biturbo italiano funcionando exactamente como debería. Marcio aceleró suavemente, escuchando, sintiendo. Nada, ningún problema. El coche estaba perfecto. Salió del coche con una expresión que nadie en Premium Motors había visto nunca en su rostro: humildad genuina. Está perfecto», dijo, y su voz sonaba diferente, sin el tono condescendiente habitual. «El ruido ha desaparecido completamente. Se siente diferente, mejor, como cuando lo compré nuevo». Roberto asintió. «He realizado un ajuste completo del motor. No solo arreglé los problemas, optimicé el rendimiento general. Debería notar mejor respuesta del acelerador y un consumo ligeramente más eficiente». Marcio se quedó allí de pie, sosteniendo las llaves, mirando a Roberto como si lo viera por primera vez. Tú no eres un fregasuelos, ¿verdad?» «No», respondió Roberto con calma. «O mejor dicho, llevo 4 años siendo fregasuelos porque era el único trabajo que pude conseguir. Pero antes de eso, durante 30 años, fui mecánico especializado en coches italianos de lujo, propietario de Taller Almeida Motorsport en Pozuelo de Alarcón». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Fernando sacó su móvil y buscó rápidamente en internet. Sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío. Roberto Almeida, aquí está. Taller Almeida Motorsport. Hay artículos de revistas especializadas sobre él. Era famoso, uno de los mejores especialistas en Ferrari y Maserati de toda España». Juliana se llevó las manos a la boca, emocionada. Thiago sonreía de oreja a oreja, como si su padre acabara de ganar un premio. Marcio leyó por encima del hombro de Fernando, viendo artículos antiguos, fotografías de Roberto en congresos técnicos, premios de la industria automotriz, testimonios de clientes satisfechos. Su expresión pasó de la sorpresa a la vergüenza. «¿Por qué?», preguntó Marcio, y por primera vez su voz sonaba vulnerable. «¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que te tratara así durante 4 años?» Roberto suspiró profundamente. «Porque cuando lo pierdes todo, señor Tavares, tu confianza se va con ello. Perdí mi negocio en la crisis económica, perdí mi casa, perdí mi matrimonio. Me quedé sin nada excepto deudas y recuerdos. Cuando finalmente encontré trabajo aquí, limpiando suelos, no me sentía con derecho a reclamar ser algo más. Me había convertido en lo que hacía, un fregasuelos, nada más». «Pero tú eres mucho más que eso», dijo Juliana con lágrimas en los ojos. «Lo sé»,
Roberto asintió. Ahora lo sé. Esta apuesta, por cruel que fuera su intención, me obligó a recordar quién era realmente. Me obligó a dejar de esconderme. Marcio dejó caer los hombros, la arrogancia completamente ausente de su postura. Yo, Roberto, lo siento muchísimo. He sido un imbécil arrogante que juzgó a un hombre extraordinario solo por su uniforme. El aparcamiento estaba en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba casi. Durante 4 años te humillé, continuó Marcio, y ahora su voz temblaba ligeramente. Te traté como si fueras invisible, como si no valieras nada, y todo ese tiempo tenía delante de mí a uno de los mejores mecánicos del país. ¿Sabes lo que eso dice de mí? Dice que soy un idiota que no sabe reconocer el valor de las personas. Roberto escuchaba en silencio, dejando que Marcio hablara. El trato era, dijo Marcio, sacando las llaves del Maserati y sosteniéndolas en alto para que todos las vieran, que si arreglabas el coche, era tuyo. Extendió las llaves hacia Roberto. Es tuyo, te lo has ganado. Roberto miró las llaves, pero no las cogió inmediatamente. Hay algo que quiero más que el coche, señor Tavares. ¿El qué? Quiero volver a hacer lo que amo. Quiero trabajar con coches otra vez. Quiero sentirme útil, valorado, respetado por lo que realmente sé hacer. Marcio bajó las llaves lentamente pensando. Su mente empresarial, que había construido un imperio de concesionarias, empezó a trabajar. Roberto, tengo una propuesta mejor que regalarte un coche. ¿Cuál? Quiero que seas mi socio. Vamos a abrir una división nueva de Premium Motors, un taller especializado en coches de lujo italianos. Taller Premium Motorsport. Tú serás el director técnico y tendrás el 50% de la empresa. Invertiremos $500,000 en equipamiento de última generación. Contrataremos a los mejores técnicos y tú los formarás, compartirás tu conocimiento. El aparcamiento explotó en murmullos de sorpresa. Aquello era mucho más que nadie había imaginado. Roberto se quedó en silencio durante largos segundos. ¿Por qué harías eso? Porque soy empresario antes que cualquier otra cosa, respondió Marcio con honestidad. Y reconozco una oportunidad de oro cuando la veo. Tienes conocimiento, reputación, aunque esté enterrada bajo 4 años de ausencia. Juntos podríamos crear el mejor taller especializado de Madrid. Pero sobre todo, añadió más suavemente, porque quiero compensarte de alguna manera por 4 años de maltrato. Y porque me has enseñado la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que el valor de una persona no se mide por su puesto de trabajo, sino por lo que lleva dentro, por su conocimiento, su carácter, su dignidad. Roberto extendió la mano. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que pidas disculpas públicas no solo a mí, sino a todos los empleados que has maltratado a lo largo de los años. Y que prometa ser un mejor líder, alguien que vea a las personas no solo las funciones que desempeñan. Marcio miró a su alrededor, viendo las caras de todos los empleados que lo observaban. Fernando, Juliana, Carmen, Tiago, Miguel, todos ellos habían sido testigos de su arrogancia durante años. Tragar su orgullo públicamente era quizás lo más difícil que había hecho nunca. Tenéis razón en juzgarme, comenzó Marcio, dirigiéndose a todos los presentes. He sido un jefe terrible, arrogante, condescendiente, cruel a veces. Utilicé mi posición de poder para haceros sentir pequeños, y eso es imperdonable. A todos vosotros, cada persona aquí, os pido disculpas sinceras. Especialmente a ti, Roberto, por 4 años de humillaciones que no merecías. Hubo un momento de silencio y entonces Juliana comenzó a aplaudir. Pronto, todo el aparcamiento resonaba con aplausos. No eran aplausos para Marcio, sino para el momento, para la transformación, para la valentía que requiere admitir que estabas equivocado. Roberto y Marcio se estrecharon las manos, sellando no solo un acuerdo comercial, sino un pacto de respeto mutuo y segundas oportunidades. Tiago se acercó a Roberto con los ojos brillantes. «Maestro,
¿Puedo trabajar contigo en el nuevo taller? Roberto sonrió y le puso una mano en el hombro. Chico, vas a ser mi primer empleado. Te voy a enseñar todo lo que sé. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Se reformó todo un ala del edificio de Premium Motors para crear Taller Premium Motorsport. Se instalaron elevadores hidráulicos de última generación, equipos de diagnóstico computarizados que costaban más que algunos coches, herramientas especializadas importadas directamente de Italia. La noticia de que Roberto Almeida, la leyenda perdida de la mecánica de coches italianos, había vuelto, se extendió rápidamente por la comunidad de entusiastas de coches de lujo. Los antiguos clientes empezaron a llamar. Nuevos clientes llegaron por recomendación. En 3 meses el taller tenía una lista de espera de 2 semanas. Roberto no solo arreglaba coches, formaba a una nueva generación de mecánicos. Tiago se convirtió en su protegido, absorbiendo conocimiento como una esponja. Contrataron a 3 mecánicos más, todos jóvenes y ansiosos por aprender del maestro. Marcio, fiel a su palabra, cambió completamente su estilo de liderazgo. Empezó a saludar a todos los empleados por su nombre, preguntaba por sus familias, valoraba sus opiniones. La atmósfera en Premium Motors cambió de un ambiente de miedo y sumisión a uno de respeto mutuo y colaboración. Y el Maserati 4x negro, el coche que había sido el catalizador de todo, Roberto lo conducía cada día al trabajo. No como símbolo de estatus, sino como recordatorio de que nunca debes juzgar un libro por su portada y de que las segundas oportunidades pueden venir de los lugares más inesperados. Una tarde soleada, 6 meses después de aquella apuesta fatídica, Roberto estaba en el taller ajustando el motor de una Ferrari 488 cuando llegó un sobre especial por mensajería. Era una invitación de la Asociación Española de Ingenieros de Automoción para dar una conferencia magistral sobre resiliencia profesional y reinvención personal. Profesor Roberto Almeida, leyó en voz alta sonriendo. Me gusta cómo suena eso. Tiago, que trabajaba a su lado en un Lamborghini Huracán, levantó la cabeza. ¿Vas a aceptar? Por supuesto. Es importante compartir experiencias. Tal vez mi historia pueda ayudar a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Alguien que ha perdido todo y piensa que no hay vuelta atrás. ¿Y cuál será el mensaje principal? Roberto dejó la herramienta que sostenía y miró alrededor del taller. Vio a Marcio conversando respetuosamente con un cliente. Vio a Juliana, ahora supervisora de atención al cliente, sonriendo mientras coordinaba citas. Vio a su equipo de mecánicos trabajando en armonía, el olor a aceite y metal que siempre había sido su pasión llenando el aire. Voy a hablar sobre cómo una apuesta cruel de un jefe arrogante cambió 2 vidas para mejor. Sobre cómo tocar fondo no es el final, sino a veces el comienzo de algo mejor. Sobre cómo el respeto y la dignidad no dependen de tu puesto de trabajo, sino de quién eres por dentro. Y sobre cómo nunca debes subestimar a nadie basándote en apariencias. Tiago sonrió. Va a ser un exitazo. Lo será, asintió Roberto, volviendo al trabajo con el motor de la Ferrari, porque es una historia verdadera sobre segundas oportunidades, y sobre nunca olvidar quién eres realmente, sin importar qué uniforme lleves puesto. Y Roberto siguió trabajando, ajustando tornillos con la precisión de un cirujano y la satisfacción de alguien que finalmente había encontrado su camino de vuelta a casa. Porque a veces, las mayores victorias vienen disfrazadas de las humillaciones más dolorosas. Y a veces, todo lo que necesitas para cambiar tu vida es la valentía de decir acepto cuando todo el mundo espera que digas no. Cuenta aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia de superación. ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar de cero? ¿Qué lección te llevas de la historia de Roberto? Deja tu like, suscríbete al canal
y comparte este video con quien necesite escuchar este mensaje de esperanza. Recuerda, tu valor no lo define tu trabajo, lo define quién eres por dentro. Hasta la próxima, y nunca olvides que siempre hay una segunda oportunidad esperándote